Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, y vamos a entrar ya directamente en este monográfico de esta semana que, como no podía ser de otra manera, va a ser el relativo al papel de las Fuerzas Armadas en situaciones catastróficas como las que estamos viviendo últimamente y desgraciadamente en nuestra patria. Cedo la palabra inmediatamente al Teniente General Pérez Alemán. Adelante, mi general, por favor. Empiezo pidiendo disculpas a mis compañeros de tertulia porque me voy a extender un poco. En relación con la edad, pues tengo una serie de experiencias muy largas y entonces voy a aprovechar la ocasión. Inicio este comentario con la manifestación que ha hecho un representante de la Unidad Militar de Emergencia, la famosa UME, al periódico Key Diario, en el cual pues se queja la UME en general, a través de este portavoz, de que la han usado y la han utilizado muy mal, que podían haber hecho mucho más de lo que han hecho, que ya ha sido bastante, pero que no han empleado, por las órdenes recibidas, más allá del 20% de sus capacidades. Lo cual, pues, dado la situación en que estamos, pues nos da ya una idea de cómo funciona esto a la hora de gestionar un problema que no digo que no sea importante, pero tampoco es el fin del mundo. Es una nevada fuerte en Madrid, que hacía tiempo que no se veía, pero tampoco esto es el acabose. Pero, claro, depende de quién esté en la cabeza y quién esté gestionando, y luego las ideologías, los reinos de taifas que tenemos aquí, cada uno por su cuenta, queriendo utilizar sus medios sin saber utilizarlos y sin tener los necesarios, negándose a que se utilice unidades militares por aquello de la honrilla del pueblerino correspondiente. En fin, todo eso ha dado lugar a que ya la Filomena que nos ha atacado pues haya sacado más beneficios para ella que nosotros, solamente por esos motivos. Ahora voy a comentar que el ejército, sin que existiera la UME, de siempre ha estado al quite, que parece que es que ahora, como han llegado aquí los señores estos de la coalición o del gobierno de coalición, pues bueno, ahora esto es el no va más. Puedo contar cosas desde mi más tierna juventud, en la cual yo personalmente, con mis compañeros, pues me he metido en incendios, en inundaciones, en nevadas, y lo hemos sacado adelante pues con eso, con lo que tiene el soldado español, sin más, muchas veces con pico y pala y punto, sin esos medios tan sofisticados que hay ahora. Y lo hemos resuelto y punto. Pero además se contaba con el espíritu del ciudadano. Eso de coger que ha nevado, venga, vamos a poner los esquíes, a coger el trineo, a tirarnos bolas, en vez de coger un pico y una pala y limpiar su zona de responsabilidad frente a su casa o su negocio, eso uno al lado de otro acaba limpiando mucha parte de la ciudad, sin necesidad de que acuda nadie. Pero bueno, eso en otros tiempos. Yo puedo contar como experiencia, pues ya en los años 77 y 83, que yo era oficial, pues las inundaciones del País Vasco. Las inundaciones del País Vasco de esos 2 años fueron tremendas. Hubo hasta 24 muertos en una de ellas, no me acuerdo en cuál. Y allí estuvo el ejército y salvó vidas y salvó haciendas y contribuyó a normalizar una inundación tremenda, pero tremenda, dentro del País Vasco. En el 2013 conmemoraron aquella catástrofe en el País Vasco, y de la participación y la ayuda del ejército no se dijo ni esta boca es mía. Yo recuerdo, sin embargo, un dibujo de Mingote, que era un genio a la hora de trasladar mensajes mediante el dibujo, en los cuales se veía de aquellas inundaciones a un guardia civil sacando a un vasco con su boina y demás a hombros, metido de agua hasta la cintura, y en la viñeta de al lado se veía a ese señor que iba
a caballo del guardia civil, pegándole un tiro a ese mismo guardia civil en la nuca. Y, en fin, eran aquellos años que nos tocaron vivir. Después, aparte de esas inundaciones, también en Valencia, cuando la famosa rotura de la presa de Tous, también participé en ayudar a la población valenciana, sobre todo en la zona de Alcira, donde llegó la inundación, pero vamos, a unas alturas tremendas, con la gente sin comer, sin nada que ponerse, y allí estuvimos limpiando, quitando agua, sacando a gente de situaciones muy complicadas y con riesgo, por supuesto, de los soldados, de la vida de los que estábamos allí. Y la compensación fue que cuando se estaba limpiando, por ejemplo, ya de barro, una vez quitado el agua, se estaba barriendo algunas zonas que estaban muy dañadas, pues veías a algún paisano que estaba mirando y diciéndole al soldadito que estaba barriendo que, oiga, que se ha dejado ahí un poco de barro, bárramelo otra vez. O también desplazamos medios de alimentación, porque la gente se quedó allí hasta sin pan, y algunas señoras se quejaban de que el pan no estaba tan bueno como el de su zona. Pero, en fin, eso es lo que nos encontramos, y los agradecimientos en muchas ocasiones que no importan. El soldado está por encima de comodidades del resto. Otra situación en que también me vi involucrado de una forma grande, pues fue en el accidente aéreo que tuvo lugar en el año 83, precisamente el 27 de noviembre, en que se estrelló un avión en Mejorada del Campo, cuando iba a llegar a Barajas. Allí se estrelló, se incendió, hubo 182 muertos, 17 heridos, y la brigada paracaidista, que era la unidad más próxima en Alcalá de Henares, pues allí se desplazó a recoger todos los cadáveres, a ponerlos en orden, a llevarlos al sitio donde dijeron, para reconocerlos y hacer lo que había que hacer. Pero allí estuvo también, en un momento tan desagradable y tan malo, recogiendo aquellos cadáveres, la brigada paracaidista en su día. Más adelante, pues tuve ya el mando de la división Brunete en Burgos, cuando fue lo del Prestige. Si nos acordamos, el barco aquel que se fondeó y naufragó en el mar de Galicia, y derramó toda aquella carga que llamaron chapapote, que inundó las playas, pues allí se desplazó gente durante tiempo, días y semanas de la división. Al final sumamos más o menos más de 3.500 solo de la división mecanizada, que luego estuvieron de todas las unidades de España, junto a otros paisanos que llamaron los voluntarios, pero no cabe duda que el esfuerzo fundamental en la limpieza de aquel chapapote, pues fueron unidades del ejército. Unidades del ejército que pasaron allí muy malos ratos y muy mal dirigidos por la comisión de coordinación que llevaba a cabo allí la clase política, y donde cada alcalde tiraba de las unidades cada uno a su playa, sin una coordinación adecuada. En fin, yo tuve mis problemas por reclamaciones a los superiores ante el desastre de organización, mucho trabajo, poca comodidad y poca coordinación y organización a la hora de limpiar. Ahí hay, igual que lo existe todavía, creo, una empresa pública para estos casos que se llama Traxa, donde desde luego gente hay, o había, no sé si ahora mismo existe todavía, pero en aquel momento había y cobraba, y la verdad es que se dio muy por el foro. En fin, cosas de estas, nada nuevo que contar. Y por último, por aquello de seguir la trayectoria en colaboraciones de este tipo de catástrofes,
pues en el año 2003, que también todavía seguía yo mandando la división, hubo en Burgos una nevada de Burgos, que es como la que ha caído en Madrid ahora y un poquito más. De forma que también estaba previsto que iba a nevar, llevábamos casi 4 o 5 días almacenados la sal, concentrada en los quitanieves civiles, pero llegó un momento en que no nevaba, lo desconcentraron y en ese momento nevó. Y cuando nevó se organizó la que no se puede uno imaginar. La autovía A1, eso es historia, no estoy contando ninguna batalla de estas inventada. De Burgos a Belorado, que era la zona más o menos que estaba en nuestras proximidades, se quedó completamente paralizada, pero en ambos sentidos, con coches, si tenía 3 carriles, pues en 5 carriles, iban aumentando coches, de forma que no había forma alguna de llegar a aquellas personas, porque eran kilómetros y kilómetros y no había un huequito donde meterse. Entonces, las autoridades civiles, exactamente el alcalde de Burgos, me pidió ayuda y no hubo que preguntar a nadie ni al ministerio, se da la ayuda voluntariamente, se acude al fuego, como tú sabes bien, como legionario. Y allá donde había necesidad, pues sacamos unas máquinas de ingenieros, nos llevamos por delante la mediana de la autovía para poder, por ese camino, llegar a todas las personas que estaban inmovilizadas en sus coches rodeados de nieve, y llevarles café o sopa caliente, llevarles mantas y sacar a todos los que hacía falta sacar, porque no se podía sacar a todo el mundo. Y así estuvimos una noche y media, un día y una noche, sacando y ayudando a aquellas personas. La guinda de aquel momento pues fue que en un pueblecito que se llama Huérmeces, de Burgos, en el camino de Aguilar de Campoo, encima de la sierra, pues ahí había un colegio, un internado, y precisamente en aquella nevada que estaba en aquella zona ya, si la autovía estaba como estaba, el acceso desde la carretera Burgos-Aguilar de Campoo hacia el pueblecito de Huérmeces, una carretera de montaña, pues nada, imposible, no se veía carretera ni montaña, era todo nieve. Y dio la casualidad que uno de los niños de aquel internado le dio un ataque de apendicitis. Llamaron, lograron contactar también con las autoridades de Burgos y una vez más el alcalde me pidió una ayuda y yo lo único que me solicité fue un policía, un guardia civil de tráfico que se conociera mejor o peor aquella carretera para montarle en un vehículo de cadenas de ingenieros para ir abriendo camino y llevar un médico en otro TOAS, un transporte oruga, detrás hasta llegar al pueblecito de Huérmeces y sacar a aquel niño para atenderle. En fin, o sea, que no nos cuenten ahora historias para no dormir, que estas cosas se han estado haciendo permanentemente. Y cuando ha habido incendios, pues allá iban los soldaditos y hacían guardias sin dormir, las fuerzas según la temperatura, la luz del día o la noche, el viento, el no viento y tal, pues las fuerzas que apagaban técnicamente, es decir, que tienen su mérito, los guardias forestales, los bomberos, que nadie está quitando mérito a nadie, pero ahí estaban los soldaditos con sus palas y sus golpes apagando monte y vigilando que no se volviera otra vez a reiniciar el fuego. ¿Por qué? Pues porque no teníamos los medios, no teníamos coches mangueras ni cosas de esas, ni cisternas, nada, digamos, pico y pala y soldadito con botas. Y ahí hemos estado. Cuando llegó el momento que ascendía comandante y fui destinado por diploma de Estado Mayor a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, pues me tocó ser el representante de mi ejército en una reunión mixta con el Ministerio del Interior
y asuntos de seguridad para que las unidades que habían intervenido aquel año en incendios, que habían tenido sus daños, habían desgastado, habían tenido coches averías, habían tenido equipos que se habían quemado, etcétera, etcétera. Y entonces el presupuesto de cada ministerio atiende a sus gastos. Bueno, pues en aquella reunión era para defender que los gastos que se habían producido consecuencia de los incendios donde se había intervenido, pues recuperarlos para que el ejército repusiera las pérdidas que había tenido. Bueno, aquello, vale no contarlo ahora, que sería muy largo, pero luego no se conseguía nada. No sé si mis superiores lograrían más que yo, pero en la reunión aquella era todo negativo, ¿eh? Pero en fin, que vuelvo a repetir que son muchas las ocasiones en que los ejércitos han acudido hace ya mucho tiempo, de siempre, como no puede ser de otra manera, por otro lado, en ayuda de la... Pero es que parece que tal y como lo cuentan ahora, doña Margarita, pues parece que ha descubierto la piedra filosofal. Y, oiga, no, esto existe aquí hace mucho y no había UME. Lo de la UME, que yo no fui partidario, reconozco la labor que hace, la especialización, y que hacía falta una unidad de este tipo. No tenía por qué ser militar, más bien tenía que ser militarizada, porque no funcionaba como tenía que funcionar, sobre todo también por esa distribución territorial que tenemos, cada uno de su padre y de su madre, con ideologías distintas y poniéndose zancadillas en vez de colaborando. Lo estamos viendo aquí en Madrid con el gobierno central en estos momentos. Pero la UME nace precisamente por esa descoordinación en un incendio que hubo en Guadalajara, en la zona de Guadalajara, y que causó 11 muertos. Hubo 11 muertos y no había forma de poner de acuerdo a las comunidades de Castilla-La Mancha, con Madrid, con los alrededores, Aragón, etcétera, etcétera, porque que si te doy, que si no te doy, que si tú eres de mi partido o no eres de mi partido. Esas cosas con el ejército no pasan. Y de ahí, pues, alguien dijo, caramba, pues vamos a hacer una unidad que esté por encima de todas estas diatribas a la hora de tener que echar toda la carne en el asador. Desgraciadamente, pues estamos viendo como ahora con lo de la pandemia, también nuestros soldados han ido a hacer y a trabajar en ciertas zonas donde han sido rechazados. Estoy hablando de Cataluña, del País Vasco, incluso en la Foral Navarra. Así que el ejército está para lo que está, para defender a los españoles en toda clase de calamidades. Y repito, si estamos preparados para la mayor de las calamidades que pueda ser la guerra, las filomenas son un juego de niños. Y si nos emplean bien, se sacará mucho más juego, olvidándonos de otras cosas, los que tienen la responsabilidad de gestionarla. Y no quiero seguir, que me estoy calentando. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su intervención, verdaderamente clarividente. Tenemos muy poco tiempo, así que si pudieran, por favor, mis coroneles, ceñirse cada uno de ustedes a un par de minutillos, si fuera posible. Coronel Collins, adelante. Bueno, pues es que algunas cosas que yo iba a decir ya las ha dicho el general Pérez Alamán. Verdaderamente la acción del ejército, que es uno de los pocos organismos que le quedan al Estado para intervenir en toda España, pues está muy dificultada por dos razones, una de tipo político y otra de tipo funcional. La de tipo político es pues que ha decidido el gobierno compartir la soberanía con los gobiernos autonómicos. Y entonces no manda el gobierno al ejército a ninguna autonomía, sino es a propia petición de las autoridades regionales. El segundo inconveniente es que, como cada ministro de defensa de cualquier gobierno, además de la gran reducción del ministro Serra,
Bueno, pues durante el mandato de cada ministro vienen disminuyendo los efectivos medios y presupuestos del ejército en un 15% aproximadamente. Y esto viene ocurriendo desde la transición. Pues los ejércitos de España están ya un poco bajo mínimos. Un ejemplo de esto es que se cargaron el Ministerio de Defensa, la Brigada de Sanidad, que hubiera venido muy bien para esta epidemia del C-virus, pues unos meses antes de tener la epidemia y nos ha cogido entonces pues a contrapelo. También cuando el ébola, pues por problemas que la Autonomía de Madrid dijo que era un problema nacional y que había corrido con sus gastos, pues entonces se dijo, bueno, como los únicos hospitales que controla directamente el Estado, porque los demás están subrogados a las autonomías, es el Gómez Ulla, pues vamos a hacer en Gómez Ulla una sección de enfermedades raras e infecciosas. Eso se hizo entonces, pero quedó en agua de borrajas. Bueno, no obstante, pues me parece encomiable la disposición de los ejércitos en contribuir lo más posible dentro de la penuria de sus medios al cuidado de los españoles en esta situación de emergencia. Principalmente me refiero al coronavirus, pues instalando hospitales de campaña donde se les ha pedido, haciendo de rastreadores, desinfectando algunos espacios especialmente difíciles y colaborando a sepultar a los muertos dignamente. Magnífico, mi teniente, mi coronel, por su intervención. Cedo la palabra rápidamente al coronel Puig. Adelante, mi coronel. Bueno, yo como dije en mi primera intervención, el material humano que teníamos hace unos años cuando no teníamos ejército profesional es el mismo que ahora y eran capaces nuestros soldados bien motivados de cualquier hazaña contemporánea. Simplemente me tocó un retén de incendios en el año 91, en un incendio importante que hubo en agosto en la zona de Buñol, y la víspera de mi intervención con el retén de incendios, unos 50 efectivos, murió un soldado que se llamaba Vicente Peris en la extinción de ese mismo incendio, porque tuvo la desgracia de, aunque todos estaban instruidos en que solo debían obedecer las órdenes de sus mandos naturales, uno de los aviones que llegó a repartir suministros para los que estábamos allí desplegados, por supuesto quien dirigía la operación era un ingeniero forestal del Ministerio de Agricultura, pues un piloto que era polaco, de Polonia, le dijo a este chico que se había quedado con los vehículos, no estaba participando en la extinción del incendio, pues que se acercara. Tuvo la mala suerte de acercarse por una zona, no era era un helicóptero, por la zona del rotor de cola y murió. El capellán del regimiento Vizcaya 21, que fue el que le atendió y le dio la extrema unción, lo tuvo que hacer en el hombro porque ya muerto el pobre soldado Vicente Peris, pues la cabeza no tenía cabeza, ¿no? Y le dio la extrema unción en el brazo. Pues vaya dedicado este programa a su memoria, un soldado conscripto, un soldado de reemplazo que murió por España. Pues ahí queda dicho eso, el honor a este soldado de reemplazo, y ha quedado perfectamente claro cuál ha sido el papel de los ejércitos españoles en las catástrofes naturales, que no nos vendan milongas los más media, el mainstream, los grandes medios de comunicación, ni las redes sociales, ¿no? Y que se sepa esta memoria histórica de este sacrificio continuo, ejemplar, desde tiempo inmemorial del ejército. ¿Quiere añadir algo final el teniente general Pérez Alemán? No, simplemente cuando la gente quiera informarse y entre en Google, en Wikipedia y a buscar estos accidentes y sus reseñas, en pocas, por no decir en ninguna, encontrarán la intervención del ejército en la resolución de esas catástrofes. En muy pocas. Es una cosa que parece que aquello ha aparecido el Espíritu Santo y lo ha arreglado. Y por último, vuelvo a insistir porque lo he dicho antes, la misión del ejército es la defensa de España. Está preparada para, primero, disuadir a cualquiera que quiera ir en contra
de nuestra nación, de nuestra unidad, de nuestras leyes y de nuestro espíritu constitucional. Eso es lo primero. Estamos dispuestos hasta el último sacrificio. Con ese espíritu y esa preparación para la mayor de las catástrofes nos da ese espíritu que hablaba el coronel Puig, de que el soldado, da igual que sea profesional, que sea del servicio militar obligatorio o lo que sea, con sus mandos a la cabeza, son dispuestos de afrontar cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque están preparados para afrontar la mayor de las dificultades y que nadie le desea, pero que no queda más remedio que haya un brazo ejecutor de las decisiones que den lugar a ese extremo que muchas veces nos encontramos. Por lo tanto, confianza total, entrega total del ejército y preparación, no solo material, sino sobre todo moral, de capacidad de sacrificio para defender con su vida, como ha dicho el coronel Puig, en el caso este concreto que hemos alabado en este programa, pues ahí nos tienen, pase lo que pase. Pues ahí queda dicho eso, nos hemos excedido tiempo, pero ha merecido la pena. Y nada, y muy relevante lo que ha comentado el teniente general de esos algoritmos de estas redes sociales, Google, etcétera, cómo van borrando con el Tipex las páginas heroicas del ejército español, y para eso está la pica en Flandes, para restituir, restaurar esa grandeza, ese sacrificio, ese valor, y de luego vamos a estar ahí siempre reconociendo la labor sacrificada del ejército español. Muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde. Por favor, comparten el podcast de este programa que ha sido verdaderamente histórico. Muchas gracias.